diputada Gina Gerardina Campuzano. Con su venia, Presidenta. Ante esta tribuna y ante todo México, levantamos la voz para nombrar las cosas como son. Lo que hoy se presenta no es una ley de aguas, es en esencia una ley de expropiación. Bajo el engaño de garantizar el agua para todos, el proyecto de Morena ahora es apoderarse del control de cada pozo, cada río, cada presa y cada gota que corre por nuestro territorio. Esta ley de aguas viene con dolo, no tiene entrañas, no hubo consulta, el poco diálogo con los productores fue sordo de parte del gobierno. Esto es totalmente inconstitucional y en los tiempos que ustedes llaman neoliberales, los productores se podrían defender, pero hoy tenemos, en cambio, una justicia doblegada, jueces y magistrados a modo, jueces del acordeón. Pero su cinismo ya no conoce límites. Mientras el cártel de Morena regala agua del río San Juan a Estados Unidos, sí, el Ejecutivo doblegándose ante el líder del país del norte. Pero con nuestros productores, ahí sí les sale lo soberbio, lo autoritario. Y hoy, en esta Cámara, ustedes quieren legalizar el despojo del agua de nuestros productores mexicanos. Este es el sello de la Casa de Morena. Todo lo que toca, destruye. Aniquiló la confianza en nuestras instituciones, desmanteló la educación pública, sometió la justicia al poder, colapsó el sistema de salud, evaporó el Fonden, entregó la seguridad a los criminales, estranguló al campo con falsas promesas, desangró a Pemex con el huachicol fiscal y echó a la basura miles de millones en proyectos faraónicos e inútiles. Hoy, con todo robado y nada que ofrecer, vienen por la última riqueza nacional, el agua de los mexicanos. ¡Qué cinismo! Dicen estar con el pueblo mientras le arrebatan al pueblo lo que es suyo. Les explico la forma de operar del cartel de Morena. Productores con su propio esfuerzo y recursos construyeron pequeñas presas de captación de lluvia, bordos de abrevadero y lo hicieron sin un solo centavo del gobierno. Hoy serán sancionados, multados y hasta la cárcel pueden ir. ¿Y quiénes son los que te están ahorcando? Son los mismos que se robaron 600,000 millones de huachicol fiscal, son los mismos autores del saqueo de Segalmés, los mismos de la megafarmacia fallida, los mismos del fracaso del Insabi, los mismos del huachicol de Rocha Cantú, que por cierto, de ese huachicol todavía no sabemos cuánto dinero le robaron a los mexicanos. No me digan que hoy de pronto van a ser rectos y transparentes con el agua, porque no les creo, ni México les cree, ya no les cree nadie, porque de donde pone la mano Morena, roban. Morena lleva años intentando pulverizar la propiedad privada. Esta ley es otra pieza clave del mismo plan. No usan la palabra expropiación, pero en los hechos el gobierno se queda con el control del agua. Así, de esa forma, tu tierra no vale. Si le heredas a tus hijos la tierra, esta ley no te garantiza que tus hijos vuelvan a tener el título. Ahora, con la reasignación, este título es de Conagua y tus hijos tendrán que hacer un sinfín de trámites para ver si te dan un nuevo título. Esto, señores, es expropiación aquí y en China. Aquí Morena empezó robándose 109 fideicomisos. Nomás del campo desaparecieron el seguro catastrófico, mataron la financiera rural, apoyo a pequeños productores, el apoyo de diésel, quitaron Prospera, concurrencia, crédito a la palabra, fomento ganadero, fomento agrícola, mantenimiento a la infraestructura, a la infraestructura financiera nacional, capital de riesgo, Agrocemex, infraestructura rural, tecnificación en sistemas de riego, FOSIR, seguro popular, seguro de vida para jefas de familia, empleo temporal, 3x1 para migrantes, cruzada contra el hambre, entre muchísimos más. ¿Y a quién va a culpar ahora Morena de lo que le va a pasar al campo? Seguro será una vez más
a los gobiernos anteriores. Qué curioso, fíjense, porque en esa época neoliberal de la que tanto critican, el productor sí tenía financiera rural, sí tenía seguro catastrófico, sí tenía Fonden, sí tenía Procampo, programas de tecnificación, los tractores sobraban, tenían instituciones funcionando. Morena, en su mal llamada deformación, se robó todo. Y mientras los campesinos libran una batalla cotidiana contra plagas como el gusano barrenador, contra la sequía y la falta de apoyos, hay otro gusano más peligroso, el del cártel de Morena. Ese es el verdadero gusano barrenador del campo mexicano, que se mete en las leyes, en el presupuesto y en las Senadora, instituciones concluya, para por favor. carcomer desde dentro lo que le costó décadas construir. Entiendan, afuera en las carreteras está el México verdadero, transportistas, agricultores, madres de familia. Esa gente que bloquea carreteras no lo hace por vandalismo, sino por defender al campo mexicano. Por todo esto mi voto tiene un solo rumbo: voto en contra de esta ley de expropiación, voto en contra de criminalizar al campo, voto en contra de poner en riesgo la soberanía alimentaria de México, porque quien ataca al campo le está clavando un Senadora, cuchillo en el concluya. corazón de México. Es cuanto, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Bueno, hoy me dirijo a esta asamblea, compañeras, compañeros senadores, porque estamos por decidir si este país sigue atrapado con las mismas inercias que lo han llevado al borde del colapso del agua, o si tenemos la valentía de romper con décadas de negligencia, simulación y privilegios disfrazados con posturas políticas. ¿Quieren hoy tratar de frenar la Ley General de Aguas? No están defendiendo al pueblo, eso me queda muy claro. Están defendiendo un modelo que les ha convenido. Un modelo que permitió que unos cuantos acapararan lo que decía ser un derecho, mientras millones de personas siguen abriendo la llave del agua sin que salga una sola gota. Son voces de la oposición moralmente derrotadas, que solo habla sin conocer lo que propone en este dictamen. Años enteros ignoraron la crisis del agua, años enteros volteando la mirada cuando las comunidades pedían agua. Y hoy mágicamente aparecen como defensores del agua. ¿Por qué no defendieron el agua cuando el decreto de Vicente Fox Quesada, cuando permitió el libre alumbramiento de las aguas subterráneas y que fueron miles de perforaciones que se realizaron sin regulación, sin permiso, y que fueron esos actos perversos los que permitieron el despojo de las aguas a las comunidades indígenas, a los ejidos, a las colonias, a los pequeños propietarios? Esas acciones viles y perversas del innombrable del Vicente Fox. Hoy tenemos que entender, compañeros, reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? Tengamos el honor y el orgullo de decirle al pueblo de México: estamos por fin devolviéndote esa agua que te despojaron. Y mienten y engañan cuando dicen que no se permite la transmisión del agua. Sí se permite a los legítimos herederos del concesionario o del permisionario. Se está permitiendo con esta reforma que nosotros estamos discutiendo. También se permite, cuando se enajena la tierra, transmitir ese derecho del agua al nuevo adquirente. Y eso se va a registrar en el Registro Público Nacional de Agua, que es de nueva creación. Se van a respetar las concesiones que con anterioridad ya se dotaron, siempre y cuando se encuentren en explotación, que no hayan sido abandonadas por más de 2 años, porque la ley así lo establece. Por otra parte, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es proteger el agua para el consumo humano, es darle el humanismo mexicano de que las familias campesinas mexicanas
Al fin van a tener garantizada el agua suficiente para el consumo humano, para el uso doméstico y también para que ellos tengan sus pequeños huertos de frutales o hortalizas que sirvan de sustento a la familia. Son miles de familias en México. Por otra parte, viene un tema interesante que se incluye en esta nueva ley, que es precisamente respecto de las aguas pluviales, de su aprovechamiento. El aprovechamiento de aguas pluviales tiene que ver con las cuestiones ambientales, tiene que ver con la obligación que tenemos de respetar la convencionalidad internacional, de apropiarnos de esas aguas, siempre y cuando logremos crear las infraestructuras y que sea el propio Estado el que determine, en base a los estudios técnicos que se realicen, de acuerdo a la orografía, de acuerdo a la región hidrológica. Eso tiene que ver cada lugar del país, cada región hidrológica de las cuencas que se componen, la distribución del agua del país son distintas. Hay estados del país que tienen más agua, hay estados como nosotros del noroeste o del norte que no tenemos agua. Entonces tenemos que implementar también la cultura del agua. Saneamiento de arroyos, saneamiento de ríos, se deben de sancionar, porque el arrojar la basura o elementos tóxicos o radiactivos en lechos de arroyos, senadora, o en las aguas de ríos que van y fluyen al mar, contaminan. Y también le estamos dando en la torre a lo que es la flora y la fauna marina. Retiro mi reserva. Gracias, presidenta. con su venia, presidenta. Adelante. Cuando Morena hace las cosas mal, la saca en fast track. Por eso hoy quiero hablarle a México, porque ante una crisis hídrica real, hoy Morena está intentando imponer una ley de aguas que no solo no resuelve el problema, sino que pone en riesgo el futuro de todo el país. Morena quiere vender su dictamen como una reforma histórica, pero lo único histórico aquí es la irresponsabilidad y la improvisación con la que están legislando sobre el recurso más importante y vital para nuestro país, el agua. Morena está usando la bandera del derecho humano al agua para esconder lo que realmente busca: controlar políticamente el recurso más importante que tiene México, centralizar el poder, quitarle facultades a estados y municipios, concentrar todo en manos del gobierno federal. Eso no es cuidar el agua. Eso es convertirla en una herramienta política. La reforma de Morena le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar. Mexicanas y mexicanos, lo que hoy está buscando el cártel de Morena es convertir el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Esta ley es muy peligrosa para la democracia, para el campo, para la seguridad alimentaria y para todas las familias mexicanas. Morena presume que está acabando con los privilegios, pero la realidad es otra. Prohíben transmitir concesiones entre particulares, pero abren excepciones, puertas traseras y mecanismos que podrían favorecer justamente a quienes están cercanos al poder. Con esta ley buscan reducir volúmenes de agua y reasignarla como si fuera propiedad de Morena. Eso se llama autoritarismo. Lo que Morena llama ordenar el agua, en realidad es crear un sistema donde ellos deciden quién tiene derecho y quién no. Otra vez, el agua como botín político. Lo más grave de esta ley es que se abre la puerta a la expropiación disfrazada, porque faculta a la Federación para quitar, reducir o reasignar volúmenes de agua concesionados e incluso expropiar bienes e infraestructura cuando así lo decida la autoridad. Esto significa que un productor
un municipio, un distrito de riego o una empresa pueden perder su fuente de agua de un día para otro. No por razones científicas, sino por simple decisión política. Ese es el sueño de cualquier gobierno autoritario: convertir el agua en un botín y usar la amenaza de expropiación como un mecanismo de control. Morena no está protegiendo el agua, está legalizando la posibilidad de arrebatarla. Y seamos claros, Morena dejó de tecnificar el campo, cancelaron programas, abandonaron la infraestructura hidráulica, dejaron morir los distritos de riego, frenaron la innovación y dejaron solos a los productores. Con esta ley, los campesinos van a ser criminalizados y por eso ellos no están de acuerdo. Hoy miles de campesinos se están manifestando en contra de esta reforma y a Morena le vale escucharlos. Ni siquiera a los pueblos indígenas les consultaron. El mensaje es claro: el agua ya no será del pueblo, el agua será del gobierno, será de Morena. Hay una enorme amenaza para productores, ejidos, empresas, comunidades rurales y para quienes generan empleo, porque el gobierno les va a poder quitar el agua por un supuesto riesgo definido por el propio gobierno, sin criterios, sin técnica y sin transparencia. La incertidumbre que crea Morena va a tener inversiones, paralizar la actividad agrícola y afectar la seguridad alimentaria. Esto no es otra cosa que la declaratoria de la guerra contra el campo, que hace justamente Morena. Hoy más que nunca México necesita certeza. Morena lo único que hace con el campo es sembrar miedo. Morena dice que esta ley es histórica y que protege el ambiente. Así es, el gobierno que no garantiza el agua, ni en los municipios y estados que gobiernan, no resolvieron fugas, ni modernizaron infraestructura, ni combatieron huachicoleo. ¿Modernizaron infraestructura? No. Ustedes quieren controlar el Sistema Nacional de Agua, el mismo gobierno que devastó el sureste con el Tren Maya, el que mutiló selvas, el que destruyó cenotes y taló miles de árboles, el gobierno que debilitó Semarnat y Profepa, pero ahora se quiere vender como defensor del agua. Pero sí, tienen razón, va a ser una ley histórica por su improvisación, histórica por su centralización e histórica por su potencial daño. México necesita una reforma de agua, pero no esta, no la que está pensada para controlar al pueblo. Aunque aquí vengan y digan que tienen un mandato, lo cierto es que allá afuera está manifestándose el pueblo campesino, y ustedes aquí leyendo el mismo discurso de siempre y destruyendo al país. El agua no puede ser rehén de Morena, no puede ser un instrumento de tiranía y control político, no puede convertirse en moneda de cambio electoral, porque al parecer ahora lo que van a querer es callar a los campesinos con la amenaza de quitarles el agua. Por eso estamos aquí, levantando la voz. Defendemos el derecho de las familias, de los productores, de los municipios y del país entero a un manejo responsable, técnico y libre de intereses partidistas. En el PAN estamos dando la batalla porque no vamos a permitir que Morena convierta la crisis del agua en otra crisis más provocada por su mala gobernanza. El gobierno hoy le declaró la guerra más grande de la historia al campo mexicano y a las familias. Se la declaró arrebatándole el agua, y eso no se puede olvidar. ¿Es cuánto? Gerardo Fernández Noroña. Muchas gracias, senadora presidenta. Estaba viendo hace rato aquí a 3 humildes campesinos de la bancada de Acción Nacional, productores de alimentos, que yo pensé que los iban a poner ahí en la manta. No sé si los iban a poner de traje, de corbata, elegantísimos, o los iban a poner ahí sembrando su milpa, trabajando el surco. Y por eso confunden los tractores con sus Teslas. No, esos no sirven para la producción del campo. Nuestro gobierno está promoviendo la autosuficiencia alimentaria.
quiero una moción de ilustración, si me lo permite, senadora presidenta. Solo el primer párrafo del artículo 27 constitucional es muy largo, solo el primer párrafo, porque quiero demostrar que Acción Nacional le urge contratar un abogado en vez de contratar al bloque negre para generar actos de violencia ahora que han decidido ser ultraderecha, fascista y violenta. El artículo 27 constitucional, primer párrafo, por favor. Sí, se acepta la moción de ilustración. Solo el primer párrafo, sí. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La tierra y el agua pertenece a la nación, no pertenece a los acaparadores. Durante los gobiernos del PRI y del PAN, esta diferencia que no parecen ver, se dio la tierra en propiedad privada y el agua en concesión. Ni las presidencias y gobiernos del PRI, ni las presidencias y gobiernos del PAN, usurpadores incluidos, cambiaron esta forma de concesión. Y parece que Acción Nacional tiene una confusión entre propiedad y concesión. Y como se apropiaban de todo y pensaban que eran dueños de todo, de lo que es del pueblo, el presupuesto, el patrimonio de la patria, sus recursos naturales, hoy creen que pueden seguir manejando el agua como si fuera su negocio. Y eso no va a poder seguir siendo así. El agua es un derecho humano, es una concesión. Quienes tengan la concesión la van a poder mantener, pero tiene que ser en el estricto apego al marco legal. Se acaba el mercado negro, se acaba el negocio de la venta de agua, se busca que todo el pueblo tenga acceso a este líquido vital. Y me dicen por ahí viene Alejandro Moreno, pues ya los expulsaron de la Internacional Socialista por pandilleros y dice que se salió solo, que no fue una expulsión, y nos vienen a retar a tribuna que en 2027 nos veremos las caras y que el tigre ya despertó. Pues yo les digo que en 2027 va a desaparecer del escenario electoral el Partido Revolucionario Institucional, porque el pueblo ya despertó y porque está cansado de sus mentiras, porque vienen aquí a decir mentiras, intrigas, maniobras, falsedades. No tienen un gramo de seriedad en sus argumentos. Hacen triple maroma mortal para decir que va a acabar la propiedad privada, para decir que esta es un régimen dictatorial. Pues un ejemplo más, hace unos minutos quienes protestaban tomando los cruces y puentes fronterizos acaban de llegar a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, con el gobierno que encabeza la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y se acabó la protesta, porque ha habido mesas de diálogo, porque hay interés permanente en resolver los temas, porque es falso, como dijo aquí Movimiento Ciudadano, que criminalizamos la protesta. Fueron los regímenes del PRI, el PAN y la mayoría artificial que tenían en el Congreso mexicano quienes hicieron delito grave el bloqueo de carreteras y el bloqueo de puentes fronterizos. Y a pesar de que eso dice en este momento la ley, nuestro gobierno no ha reprimido ni va a reprimir. Se le acabaron las ganas a quienes preguntaban de preguntar. Es que ya es la medianoche y se les va a volver calabaza el supuesto tractor que dicen usar y defender. Son muy farsantes y por eso el pueblo los tiene medidos y por eso el PRI y el PAN desaparecerán del escenario político electoral del país
tienen sus días contados y verán cómo el pueblo, porque además este fue un ofrecimiento de campaña de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, compañera presidenta, y nuestro movimiento cumple sus compromisos con el pueblo de México. Pueblo de México, te hemos vuelto a cumplir, y la ley para acabar con la especulación y el lucro con el agua estará vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial en unos días. Muchas gracias por su atención.